Bueno, estamos con Rodrigo Alonso, un apellido que tiene mucha historia en Ansafé provincial y que creo que es bueno siempre convocar a los que saben, a los que hicieron historia y principalmente a las familias, ¿no? Y creo que Ansafé se creó hace ya bastantes años con defendiendo la educación pública en sus comienzos con grandes educadoras, con gente que le puso su impronta a lo que se quería como educación. Y me parece importante hacer una reseña de cómo fueron sus comienzos, Rodrigo, de aquel gremio incipiente a lo que es hoy como un actor político, de así decirlo, porque es un gremio importante dentro de los gremios de la provincia. En primer lugar, muchas gracias por esta posibilidad que nos das. No, gracias a ustedes. La verdad que siempre es un gusto poder compartir estos minutos con vos y con toda la audiencia. Bueno, contanos un poco Bueno, cómo surge esa Ansafé incipiente sí, con educadores, ¿no? sí, surge un 24 de junio de 1928, hace 95 años, que se constituyó la ANSAFE en una asamblea que fue presidida por dos mujeres, por Marta Zamatán y por Julia García, que han convocado a una asamblea de maestros para poder llevar adelante distintas acciones relacionadas a un problema de la época, que era el pago del salario, donde los docentes estaban 5 o 6 meses sin cobrar salario. Y luego de lo que han sido distintas experiencias en el país, se decidió en esa asamblea constituir lo que hoy conocemos como la ANSAFE. Algo que nos llena de orgullo porque fue una asamblea constitutiva, mayormente, por supuesto, llevada adelante por mujeres, que tenían adelante dos o tres objetivos que para nosotros son centrales y que tratamos de mantenernos en estos 95 años de vida. En primer lugar, poder defender los derechos salariales, laborales y previsionales de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación, o sea, ya entenderse como trabajadores. En segundo lugar, defender a la escuela pública. Y en tercer lugar, que todas las definiciones que va tomando el sindicato sean definiciones que sean democráticas, que sean participativas. Y creo que este legado es el que ha atravesado los 95 años del ANSAFE. Un ANSAFE que siempre brega no solamente por defender los derechos de los trabajadores, sino por defender la escuela pública. ¿Por qué? Porque tiene una concepción. ¿Y cuál es la concepción que tiene la ANSAFE que anualmente ratificamos en nuestra política gremial? Nosotros estamos convencidos de que el Estado tiene que tener un papel preponderante. Nosotros entendemos que el Estado es el que tiene que regular la economía, el que tiene que garantizar derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la jubilación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Por eso nosotros creemos que es necesario un Estado fuerte, un Estado que pueda regular la economía, pero que también pueda tener recursos para garantizar derechos. Y cuando hablamos nosotros de garantizar derechos, ¿de qué estamos hablando? De defender la escuela pública. ¿Qué implica defender la escuela pública? Implica defender una escuela en donde todos tengamos la posibilidad de asistir, una escuela gratuita, una escuela de calidad, una escuela científica, una escuela con sentido popular. Después uno podrá discutir si hay que hacer reformas, si hay que revisar alguna cuestión, si vamos por un buen camino, si hay que mejorar algún eje, pero está claro de que hay una concepción que nosotros defendemos. Defendemos una escuela que tiene que garantizar el derecho social a la educación. ¿Y qué es la posición contraria a esto, que es a lo que tanto Ansafé lucha y se opone? Se opone a una percepción de la escuela como una empresa,
a la mercantilización de la educación, a que el Estado deje de tener injerencia en las definiciones públicas y en garantizar derechos. Fíjate vos, en la década del 90, por ejemplo, se puso en jaque la posibilidad de que la escuela sea pública. ¿Con qué se puso en jaque? Cuando se instaló la Ley Federal de Educación, una ley que tendía a mercantilizar la educación, fragmentó el sistema educativo en 24 porciones totalmente distintas, donde cada provincia tenía un sistema educativo distinto, en donde no se garantizaba el derecho a la educación porque no había inversión educativa. En consecuencia, nosotros peleamos mucho contra esa ley federal y con todo lo que trajo aparejado esa ley federal, porque la ley federal no solamente trajo aparejado fragmentar los contenidos, desarticular la educación pública, sino que también trajo aparejado avanzar sobre los derechos laborales. Acá tuvimos la reforma jubilatoria, tuvimos presentismo, tuvimos situaciones que conspiraban a su vez con garantizar una escuela pública y de calidad. Por eso la ANSAFE, si hay algo que lo caracterizó en estos 95 años, es que siempre está parada en la misma vereda, que es la vereda justamente del cartel que está atrás tuyo, que donde habla de las políticas públicas, de defender el Estado y la injerencia del Estado, y en este caso la escuela pública como bandera. Sabe, Rodrigo, que siempre apelo a la historia y uno recuerda la Carpa Blanca, la unidad de los trabajadores en la lucha junto con la sociedad para defender la escuela pública. Y hoy que está cuestionado el rol del Estado, me parece que no tenemos que volver a situaciones que nos traen esto, ¿no? La posibilidad que se pierdan derechos, que se pierda el rol que tiene el Estado. Y me parece que es algo que tenemos que decir que con las decisiones políticas que se toman ponemos en peligro largas tradiciones de lucha, conquistas Así de es. derechos, conquistas no solamente al sector gremial, sino también a la sociedad, a nuestros hijos, a nuestros educandos, a los chicos que van a aprender, porque estamos construyendo ciudadanía, eso en función de un Estado presente, no un Estado ausente. Así La es. solidaridad ante todo y la igualdad, la equidad, son los valores que tienen que estar primordiales en la educación. Nosotros estamos convencidos que cuando se discuten, y más en estos procesos electorales, lo que uno está discutiendo es un proyecto de país. Y creo que está claro que puede haber un proyecto de país en donde está centrado el Estado como el articulador de las políticas públicas, o está centrado en el mercado, está centrado en los grandes grupos económicos, en las empresas, en donde el Estado está reducido a la mínima expresión. Ahora, la pregunta sería, ¿qué derechos vamos a tener nosotros cuando la escuela deje de ser esa institución pública, esa institución gratuita, que está garantizando derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, cuando esa escuela termine siendo una empresa donde haya que pagar para ir? Y si en verdad tengo plata voy a ir, y si no tengo plata no voy a poder ir, y si no tengo educación no importa. Nosotros creemos en políticas totalmente contrarias. Nosotros creemos en que el Estado tiene que ser el que garantice ese derecho, el que garantice la escuela pública. ¿Esto implica de que las cosas se están haciendo bien? No. Muchas veces he conversado contigo en tus espacios periodísticos sobre críticas que tenemos nosotros hacia políticas que se llevan adelante. Ahora, uno puede tener una crítica referida al modelo educativo, a la necesidad de garantizar más derechos, a pensar estrategias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero siempre bajo un paraguas, bajo el paraguas del Estado, bajo el paraguas de la escuela pública,
donde todos tenemos la posibilidad de ir a construir ciudadanía, de construir conocimiento. Una cosa es esto, y otra cosa es romper esta tradición y llevar adelante lo que se ha llevado adelante en algunos países, en pocos países, ahora que tanto se habla de este cheque educativo o este voucher educativo, ¿no es cierto? En donde yo le voy a dar plata para que una familia elija una escuela. Ahora, esa escuela, ¿cómo se va a sostener? ¿Cómo se va a sostener una escuela en la provincia de Santa Fe, una escuela rural en donde van 6 alumnos? Es imposible sostenerla. ¿Qué va a pasar con esa escuela? Se va a cerrar. ¿Y esos 6 alumnos a dónde van a ir? A ningún lado. Van a perder el derecho social a la educación. Entonces, cuidado con estos cantos de sirena. Cuidado con estos cantos de sirena. Acá la discusión no es mercantilizar la escuela, no es que la escuela sea una empresa, sino la discusión es de qué manera yo voy fortaleciendo la escuela pública y voy exigiendo políticas públicas que garanticen más recursos para que esa escuela sea una escuela de calidad, sea una escuela que tenga que ver con las necesidades de las clases populares. Entonces, yo creo que a lo largo de la historia hubo hitos. Por ejemplo, vos mencionabas lo de la Carpa Blanca. La Carpa Blanca fue un hito que ya excedió a los docentes, porque era toda la comunidad educativa que defendía la escuela pública. Ahora, ¿cuándo surge la Carpa Blanca? Es interesante esto, conversar cuándo surge. Surge cuando había provincias en donde ya el sistema educativo estaba tan fragmentado que no le podía pagar a los docentes, donde había una ley de educación que iba a contramano de la escuela pública, donde el Estado había desfinanciado a la educación. Por eso se pedía financiamiento educativo. Y ese hito de la Carpa Blanca, que fue de los docentes, pero que fue tomado en ese cartel que decía, hoy somos todos docentes, lo fue tomando toda la comunidad. Y en verdad, todo el pueblo lo que fue exigiendo políticas públicas y que el Estado se haga cargo de garantizar los derechos básicos que necesitamos los ciudadanos. Los derechos se defienden y se luchan para permanecerlo. Recordanos qué tiempo duró la Carpa Blanca, porque también esto tiene que decirse, porque jugaban contra que se desmembrara, que se perdiera en el Sí. tiempo, y ustedes la permanecieron bien en alto esta lucha, y creo que eso también es un ejemplo de persistencia. Las luchas que se ganan son justamente las que se perduran, no las que se abandonan. Exactamente. La Carpa Blanca duró 1003 días. Yo tuve el orgullo de ayunar en la Carpa Blanca, de participar con un grupo de compañeros como ayudante también en otros momentos. Fue una lucha larga eh, que nosotros en la Carpa Blanca se levanta con una ley de financiamiento educativo que no es toda la que queríamos en ese 2001, perdón, en 1999, pero después, en el 2005, fíjate vos, 6 años después, logramos la ley de financiamiento que tanto queríamos, que estuvo acompañada por la Ley de Educación Nacional, la nueva Ley de Educación, que estuvo acompañada también por la implementación de la paritaria docente. Coincido plenamente. Cuando hay luchas que son coyunturales, hay luchas que tienen que ver, si vos querés podemos hablar de salario, de concurso, y eso tiene que ver con cuestiones puntuales, ¿no? Pero hay otras luchas La que madre tienen de que todas las perduran. batallas, acá estamos hablando de la madre de todas las batallas. Exactamente, hay luchas que perduran en el tiempo. Hay una, yo lo tengo acá en este lugar donde estoy llevando esta entrevista con vos, tengo un cartel de una marcha muy importante nuestra por la ley jubilatoria y decía, a los 90 no volvemos nunca más. Y creo que eso puede sintetizar un poco esta charla, ¿no? No estamos dispuestos a retroceder con la implementación de políticas que nada tienen que ver con la mayoría de la población, que nada tienen que ver
con las tradiciones más importantes que tiene nuestro país, porque a pesar de todo lo que se dice, hay que decir, en la Argentina la educación es gratuita, la salud es gratuita, y eso hay que defender. Yo te voy a decir que, porque el que confiesa no es traidor. Yo usé ya la palabra esa frase, no hay que volver a los 90. Y bueno, así que hay que usarla como bandera. Rodrigo, muchas Exactamente. gracias por tu tiempo, tu buena predisposición y seguiremos charlando en otra oportunidad. Ha sido un gustazo, como siempre. Gracias.